En el continente americano, desde hace muchísimos años, se vio el nacimiento de la hoja de coca. La hoja de coca tenía un carácter divino para todos estos indígenas de la región que habitaban específicamente en el sector de Nicaragua, en el Pacífico, el sector del Pacífico. Esta hoja de coca tenía ese poder divino en donde ellos se sumían en esa cosmogonía, en ese ser supremo en el cual ellos creían. En el Perú, en Colombia y en Bolivia había unos indígenas, los aymaras, que le dieron el nombre al arbusto de coca y se quedó ese nombre hasta nuestros días, el término de la coca, que es esa planta divina que tienen estos indígenas. Llegaron los conquistadores a América y ven que para trabajo, para todas esas labores que ellos tenían los indígenas, no se cansaban, no tenían sed, se veían con mucha energía y empezaron a ver qué era lo que estaba pasando. Posteriormente hubo muchísimos clérigos de esa época que también consumieron la coca y esto pues lamentablemente al rey, específicamente a Felipe II, no le gustó y se hace el primer documento en el año de 1569, copiado de un concilio que había en el Perú en el año de 1567, donde se prohibía el cultivo de la hoja de coca, o donde se ponían se reducían los términos que se estaban utilizando en esa época para el cultivo. Después los coqueros españoles de esa época fueron a donde el rey, le hablaron, le dijeron que pues se estaba afectando la economía, lo cual hace que se derogue esa ley que le había emanado anteriormente y por supuesto se deroga la sanción que se tenía en ese momento para lo del cultivo de coca, limitándola a unos pequeños sectores en la mitad que ellos utilizaban para que los indígenas trabajaran. En el año de 1880 el señor Karl Kuller, un alemán, viendo todas esas características que tenía la hoja de coca, la estudia y con unos procesos químicos cambia y les trae toda la parte analgésica que tenía esta hoja, de ahí descubriendo que tenía esos poderes para adormecer, para aliviar el dolor. Informa, avisa, tratan de llevar la hoja de coca, la planta, a Norteamérica, a Europa Central, a Europa Este, para ver si se da. Lastimosamente no se da la aclimatación. Entonces empiezan a ejercer más presión para que se cultive de una forma más controlada. Es así como en Colombia, en el año de 1947, se hace un decreto en donde se sanciona a todas las personas que cultiven la hoja de coca. Inclusive había una multa que oscilaba entre 100 y 500 pesos y a los funcionarios públicos oficiales pues se les iba a sancionar de mayor forma. Todo esto con el fin de que se limitara el cultivo de la hoja de coca. Posteriormente, el embajador Mosquera Chaus en el Congreso de los Estados Unidos les dice en una conferencia que dio que Colombia había solicitado una comisión de paz para que ayudase aquí al pueblo colombiano. Esta comisión de paz que llegó aquí al pueblo colombiano, pues se fue a las afueras, al sector rural, al sector urbano en algunos sectores, y fueron ellos los que les enseñaron cómo extraer ese analgésico de la hoja de coca con ese cambio, con esas mezclas químicas que se hacían. Entonces fueron ellos los que les enseñaron a los que estábamos acá cómo era que funcionaba el tema de la coca y por poner la cocaína, que a la postre es el problema que se tiene actualmente. Continuamos ubicándonos con el tema de la coca. Ya habíamos hablado que la tribu Chorotega en Nicaragua era la que había experimentado por primera vez con esta planta divina. Vemos que en Colombia una cultura indígena también de Sana también estaban con esa misma ideología, con esa misma filosofía. Eso se extendió a Perú, se extendió a Bolivia y posteriormente también en Brasil. ¿Qué se hace con la hoja de coca? ¿Por qué los indígenas valoran tanto la hoja de coca? Específicamente en Colombia, los indígenas utilizan la hoja de coca para sus rituales
que hacen y desarrollan en Las Malocas, que es como un centro cultural donde se congregan hombres, mujeres, niños y niñas para transmitir todo el conocimiento de sus ancestros, con la hoja de coca, con un proceso natural, donde la ciernen, donde la mezclan con la hoja del yarumo y la consumen para poder conectarse con los seres superiores, con esa cosmogonía y transmitirle a sus hijos todo ese conocimiento, toda esa cultura que ellos tienen a lo largo de todos estos miles de años, ¿sí? Por eso la hoja de coca para ellos es algo tan especial, es algo tan divino, como ya lo he mencionado anteriormente. Entonces, ahí está la dicotomía de qué hacemos. La Constitución colombiana autoriza a los pueblos indígenas el libre desarrollo de las creencias que ellos poseen. El mambe, el mambi, como lo llaman los indígenas, es el elemento mágico que utilizan para transmitir el conocimiento de una forma oral. Entonces todo su conocimiento se transmite en la Maloca de forma oral a todos sus descendientes. Ellos también le ponen especial cuidado al cultivo de la hoja de coca, la delimitan, verifican que los animales, los perros, las vacas no vayan a pisar su hoja sagrada, porque específicamente ellos quieren que la hoja sea grande para que la puedan coger y asimismo ellos puedan preparar el mambi, como les había dicho anteriormente. Si nos remontamos al DANE, a las estadísticas más próximas que tenemos, vemos que hay casi 1.500.000 indígenas en Colombia. Ese 1.500.000 equivale casi al 4% de la población colombiana. En Colombia hay 87 comunidades indígenas que están delimitadas en el DANE, de los cuales hay 64 dialectos. Hay 710 resguardos distribuidos en 27 departamentos, en 228 municipios y tienen 34 millones de hectáreas de tierra colombiana. Eso equivale al 30% del total del territorio terrestre en Colombia. Entonces, vemos que la Constitución los protege a ellos por su autodeterminación, su libre autodeterminación. La hoja de coca es su punto más sagrado, como me lo explicaba a mí un indígena. Me miraba a los ojos y me decía con sentimiento, la hoja de coca es todo para nosotros. Entonces, ahí se ve esa dicotomía que se maneja en la cultura indígena y el pueblo occidental. En el año 2004, el representante a la Cámara, Pedro Arenas, propuso un proyecto de ley en donde se reglamentaba en Colombia el cultivo, la tenencia, el consumo de la hoja de coca aquí en Colombia, emulando lo que se tenía en Bolivia y en Perú, que en esos dos países pues su cultivo es totalmente legal. De hecho, en Perú tienen una empresa a nivel nacional en donde ellos depositan toda la hoja de coca ahí y la venden a las comunidades indígenas y hacen todo lo que se extrae de la hoja de coca. Asimismo, también se basó en lo que está escrito en la Convención de Viena en el año de 1988, donde se separa lo que es el cultivo de la hoja de coca y se separa todo pues, los derivados que se extraen de forma química. Había 3 congresistas más que le estaban ayudando, sin embargo, pues eso se dejó en un status quo, no tuvo su progreso. Yo sé que el senador Moreno de Caro también pasó otro proyecto, pero pues como en la Constitución establece la libre determinación, autodeterminación de los pueblos indígenas, pues se dejó hasta ahí, se marcó hasta ahí. Todo esto, toda esta historia, todo este contexto que se dio, redunda en la problemática que tenemos hoy en día de la diferencia entre la cultura indígena de hace miles de años y la cultura occidental.